Estamos poniendo la mañana en camino y con mucha alegría, tal cual lo hemos anunciado, vuelve a ayudarnos a poner precisamente la mañana en camino el doctor en Ciencias Políticas, investigador y docente Diego Sanjurjo de la Universidad de la República, especialista en temas vinculados a políticas de seguridad, control de armas. De hecho, su libro, Políticas de Control de Armas en América Latina, será presentado este viernes a las 4:30 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales con entrada libre y gratuita. Bueno, hola Diego, buen día, bienvenido. Y porque presentar un libro implica gran esfuerzo, concreción de ese esfuerzo, felicitaciones. Muchas gracias, Alejandro, gracias por la invitación de vuelta acá. Estoy feliz de estar acá de vuelta. Este libro, es necesario que lo sepa el público, cómo puede uno llegar a este libro, cómo lo puede obtener, y además recordemos está escrito en inglés. Las razones por las que está escrito en inglés, a pesar de que habla de América Latina, es algo que me interesa saber. Bueno, está escrito en inglés porque la realidad es que la editorial es una editorial muy buena, estadounidense, se llama Palgrave, busca llegar a un público internacional, ¿no? Realmente el tema del control de armas, las armas de fuego, la violencia armada, es un tema que sobre todo en Estados Unidos, en los países anglosajones, es un tema enorme y se pueden vender, no sé, capaz que miles de libros. Ajá. A ese público es al que busca llegar, pero también a la América Latina. Está en inglés efectivamente, pero bueno, en el futuro están los planes de una traducción. En el futuro próximo incluso. ¿Editarlo en español a través de una editorial de aquí o...? No sé cómo funciona. Esta es una editorial muy buena que se encarga de todo. Me saco el sombrero ante La misma editorial podría traducirlo, decís. Y seguro que tiene alguna rama Sí. hispanoamericana, no sé, que se puede encargar de eso. Y ahora vamos a hablar naturalmente del libro y de sus contenidos, pero a grosso modo, ¿por qué al público, primero, está destinado a un público más bien de características académicas, especialista? Porque me resulta extraño de entender por qué a gente habría de preocuparlo o interesarle el tema de, si me apuras, de América Latina en general, pero bueno, de las políticas a propósito de control de armas en particular. Mira, te cuento cómo surge el libro. Este libro es el resultado de realmente 5 años de trabajo y empieza con mi tesis doctoral. Es decir, mi tesis doctoral que empecé en 2013, acabé en 2016, en España. Ajá. Esto ya fue en inglés, porque claro, bueno, buscaba de vuelta un público académico mayor, ¿no? Pero la tesis doctoral, para los académicos lo saben, es una lectura técnica, académica, muy pesada, que lo que uno busca es volverse un experto en un tema muy concreto y aportar un granito de arena a la ciencia, ¿verdad? Algo nuevo, eso es lo que busca una tesis doctoral. Y bueno, cuando terminé, un profesor alemán que estuvo en la defensa de mi tesis, me dijo, mirá, este libro tiene mucho potencial, mandalo a una buena editorial. Y yo la verdad es que pensaba no hacer un libro de la tesis, sino hacer lo que se llama artículos académicos, papers, que es lo que suele hacerse. Y me dijo, ¿estás seguro? Y digo, sí, tenés que mandarlo. Bueno, lo mandé a esta editorial, que es excelente, y enseguida me respondieron que sí. Me ofrecieron un contrato, y lo que me dijeron es, mirá, escribís muy bien, queremos que no sea queremos que el 35% de la tesis se mantenga, el aporte que vos haces se mantenga, pero queremos que escribas un libro sobre violencia armada y control de armas en América Latina para un público mucho más amplio. Entendido. Que a lo mejor no es académico, por lo cual eso requiere una escritura completamente distinta, un lenguaje diferente, mucho más ameno de escribir. Me encantó escribir este libro realmente, y que a la vez, sí, aunque no lo creas, hay mucha gente que le interesan esos temas. No es que lo crea o no lo crea, simplemente lo preguntaba como ejercicio de... Sí, a mí que me encantan esos temas, por más que no vivo en Estados Unidos, tengo una veintena de libros sobre control de armas en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, hay gente a la que le interesa saber de América Latina. Bien. Me parece interesante. Bueno, primero los datos objetivos. La presentación será este viernes. Es con entrada libre y gratuita, ¿verdad? Sí, tal cual. Es en el marco del séptimo congreso, sexto congreso uruguayo de Ciencia Política, de la UCIP, organizado en la Facultad de Ciencias Sociales. Y es a las 4:30 en el salón H2.
El moderador va a ser Fito Garcés, un amigo nuestro. Nuestro común amigo. Exacto. Estará también Nicolás, ¿no? Nicolás Trachtenberg va a ser uno de los comentaristas. Ha estado aquí también en La Mañana en Camino. Ah, buenísimo. Y sí, es un gran amigo Nicolás, el único criminólogo que hay en Uruguay, me parece. Él por un lado, y por el otro lado José Pepe Busquets. También ha estado aquí en La Mañana en Camino. Otro gran amigo, y él se va a encargar de comentar la segunda parte del libro, porque el libro tiene dos grandes temas. Uno es todo lo que es seguridad, políticas de seguridad, control de armas, violencia armada, etcétera. Y el otro es las teorías de políticas públicas, y cómo se adapta una teoría concreta a la realidad latinoamericana. Y que bueno, ese sí es un tema más académico, es lo que quedó, digamos, de la tesis original. Y podríamos decir que América Latina con relación a las políticas... A ver, la violencia en general y la violencia armada en particular, ¿lucen como un problema especialmente subrayado en América Latina? Sí, sin duda. Es decir, creo que lo hablamos la última vez que vine. En todo el mundo, desde hace varias décadas, que la violencia disminuye. Es decir, en este momento, es una frase que dijo Steven Pinker en su libro, pero además lo dijo Obama una vez, y fue cuestionado, pero tenía toda la razón. Si tuviéramos que elegir sin saber en qué momento deberíamos nacer de la historia de la humanidad, sin duda es porque este es el momento más pacífico y seguro de la historia de la humanidad, tal como la conocemos. Y eso incluye todo lo que es delito y violencia armada, es decir, en Europa, en Asia, en Norteamérica y incluso en África, la violencia disminuye desde los años 90. El discurso que en general gana más la atención de la gente y que estamos, te diría, más dispuestos a aceptar es que vivimos cada vez más en un mundo cada vez más violento. Claro, pero es falso. Es algo que sucede, no es algo de la actualidad, sino que porque estamos siempre como seres humanos predispuestos a ver lo negativo y los medios de comunicación se encargan de eso, y está bien que se encarguen de eso. Cada vez nos parece que vivimos en un mundo más terrible, ¿no? Pero es al revés, no es así. Más de todo y de todos, ¿no? Claro. Y antes definitivamente no. Pero lo que sí es cierto es que América Latina sigue siendo igual de violento que era hace 30 años. O sea, América Latina está teniendo dificultades para avanzar en esa dirección. América Latina es la única región del mundo en la cual en el siglo XXI ha aumentado la violencia. Y sobre todo es una violencia, si en las últimas décadas del siglo pasado era una violencia por las guerras civiles, de guerrillas contra el Estado, etcétera, esta vez es delincuencia, es decir, es crimen organizado, es narcotráfico y delitos de toda índole, ¿no? Entonces América Latina es un área especialmente interesante para estudiar, por eso hay una gran demanda de conocer esos temas. Y bueno, y el control de armas y la violencia armada juega un rol muy importante ahí. Y justamente las políticas del uso de las armas, del control de armas, de la utilización de armas en América Latina en general, no son adecuadas porque son malas políticas o definitivamente porque no hay políticas. Hay políticas, es muy interesante, hay políticas y suelen ser mucho más estrictas que en el resto del mundo. Mirá. ¿Qué pasa? Que nuestros estados, a diferencia de los estados desarrollados, de países desarrollados, no tienen la capacidad de implementar efectivamente esas políticas. Te pongo algunos ejemplos clarísimos de la investigación en el libro. Hay casos que son paradigmáticos, por ejemplo, en Honduras es la política de control de armas. Para el que quiera tener un arma para defenderse, es muy estricto, es muy difícil el proceso legal para adquirir un arma de fuego. Ahí tenés que hacer unos registros, un registro balístico y mandar el arma va primero al ejército, luego a la policía, luego no sé dónde. Y bueno, es todo un sistema muy complicado que busca disuadir a que las personas compren armas. Ahora, en la práctica, ese registro no existe, no hay nadie trabajando en ese registro y no existe un lugar donde haya ese registro. Es todo papel mojado. Como se dice acá, esa norma o ese decreto o esa política es como un saludo a la bandera. Exacto. Es formal, nada más. Totalmente. Otro ejemplo es México. En México, si tú como ciudadano querés comprar un arma en México... me quiero detener en este asunto, incluso aprovechando tu condición de, más allá de experto de los asuntos vinculados a la violencia, a la utilización de armas, al doctor en ciencia política. Esa también parece ser una política, ¿no? Generar políticas que consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, sabemos que no se van a aplicar, que no van a modificar la cotidiana vida de los ciudadanos. Sí, es que a ver, a diferencia del Estado uruguayo, ¿no? El Estado uruguayo no puede compararse con estos que estoy diciendo ahora.
en países como Honduras y en gran parte de América Latina, el Estado es muy débil. O sea, no tiene una burocracia capaz de implementar las políticas como debería ser lo que dice la ley. Entonces, por más que vos traigas la misma política de Holanda, en Honduras no se puede implementar porque no hay las capacidades, los recursos humanos ni materiales para hacerlo. Claro. ¿No? Te pongo otro ejemplo. En México es increíble. Hay unas en todo el país entero hay una sola tienda de armas, solo una que ¿En México? En México. Yo puedo comprar una pistola solo en un único lugar en todo un único México. lugar que lo dirige el ejército. Y vos podés ir y comprar hasta un revólver calibre 38 para defensa personal. ¿Qué pasa? Es una ridiculez porque se estima que por la frontera norte de Estados Unidos, cada día se estima que entran más de 200 armas ilegales. Frontera norte, o sea, con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Todos los días se trafican más de 200 armas ilegales por día. Entonces, claro, es una política que bueno, tendrá sus intenciones, pero no sirve para nada. No estoy hablando de este caso en particular porque obviamente no lo conozco, pero bien este caso en particular luce como aquel que en realidad lo que quiere es ganar mucho dinero con la venta ilegal de armas, y para mantener ese negocio lo que hace justamente es crear una ley diciendo que solo en un lugar se pueden vender armas. Sí, a ver, no lo sé, eso ya sería sería una intención, no puede ser, no lo sé. Que luce, pero... Lo que pasa es que tampoco, imaginemos que esa no fuese la intención. Si la intención fuese que no se vendiesen armas en el mercado negro, no hay manera de controlarlo. En México no tiene esa capacidad, que a lo mejor en otros países sí lo tienen. México no, su Estado es extremadamente débil. Aquella frase de Mujica, un Estado fallido. Claro, es casi un Estado fallido, ¿no? Efectivamente. Le pegaron mucho, pero quizás no le erró tanto. No, y lo que sucede también es que, y ahí ya nos estamos metiendo un poco también en lo que sucede acá en Uruguay y en algunas políticas que a veces se sugieren en Uruguay. Si uno prohíbe en estas circunstancias de altas tasas de delito, uno prohíbe la venta de armas o la dificulta mucho, lo que va a surgir es un mercado negro. Sin duda. Es decir, ya el hecho de que tengamos tasas altas de criminalidad ya nos está diciendo que el Estado es muy débil, no tiene la capacidad de imponer... De bajar esas tasas de crimen. De mantener el monopolio de la fuerza, que es su primera obligación, ¿no? Su primera responsabilidad. Si la sociedad no confía en la policía para resguardarse y el mercado negro está ahí, lo que estás haciendo es fomentarlo. Muy interesante lo que decís. O sea, el paradigma parece ser el contrario al que de alguna manera está implícitamente establecido, y es el siguiente: si vos querés que la gente no se arme, no le hagas tan difícil que compre armas. Yo diría que es una combinación. A mí me parece que, por ejemplo, la Porque ley... entendí que vos decías, cuidado, que si es muy difícil que la persona pueda comprar armas, la persona tiende a seguir comprando las armas, solo que en un mercado ilegal. Claro. Salvando las diferencias, una discusión de características filosóficas similares se dio con el tema de la legalización de la producción y distribución de la marihuana, ¿no es cierto? Totalmente. No había en Uruguay hasta antes de la ley un solo individuo que si quisiera fumar marihuana no pudiese hacerlo. Claro. ¿No? Sí, porque no es que, ahora fuman porque se vende en la farmacia. Te diría que no, porque no conozco una sola persona que haya dicho, ¿vos sabés que tenía ganas de fumar marihuana y no podía conseguirla? Yo creo que ¿Y ahora puedo? La diferencia quizás es que la marihuana no... Es decir, si bien existe una adicción psicológica a la marihuana, psíquica a la marihuana, perdón, la mayoría de los usuarios de la marihuana podrían prescindir de ella. En cambio, hay personas en en Honduras ni hablar, ¿no? En México ni hablar, pero en Uruguay también hay personas que, por desgracia, sienten que su vida corre peligro y entonces necesitan un arma. Y por lo tanto, la ley es más débil aún. Porque... Está bien. Igual me refería a las lógicas. Sí. Del mismo modo, y en Uruguay, ¿dónde está ubicado desde esa perspectiva? Porque algo que sí sabemos de Uruguay es que con relación a su población, en Uruguay hay muchas armas. Muchísimas. La población del Uruguay luce como una de las más armadas del continente del mundo. Y por ende del mundo, ¿no? Es la... Bueno, no. América Latina en general tiene tasas bajas de proliferación de armas, en general. La proliferación de armas en muchos casos está correlacionada con el poder de compra. Entonces en los países más ricos suele haber muchas más armas, porque es un hobby también. Claro. Hay la mayoría, por ejemplo, en países de Europa occidental, las personas están muy armadas, pero no por miedo, sino porque les gustan las armas, para cazar, porque les gusta, porque la gente que tiene armas, también acá en Uruguay, es algo
en la que la gente invierte mucho dinero y les gusta mucho. A ver si entiendo. Del mismo modo que en mi casa, no es un ejemplo, es cierto, tengo muchísimos más libros de los que A, del espacio me permite, B, de los que he leído, C, de los que jamás nunca en mi vida podré leer. Hay gente que de pronto tiene armas con esa misma lógica, diría casi patológica. Exactamente. El caso más paradigmático obviamente es Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos cada año hay menos personas que en las encuestas declaran tener armas. Cada año hay menos. Pero cada año hay más armas en circulación porque las personas tienen... El que tiene armas en Estados Unidos, tiene capaz muchas. Que tiene 20, capaz que tiene 200. No es por si un día un malhechor ingresa a su propiedad, necesariamente. No necesariamente. Podría, No, capaz que con 2 le alcanza, ¿no? Necesitas un arsenal para eso, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, volviendo al caso uruguayo, Uruguay tiene, se estima, ¿no? Es una estimación con un margen de error como toda estimación, probablemente sea más bajo de lo que es esa estimación, pero se estima que es el 6º país más armado del mundo por habitante. ¿Tá? Yo, ojo, de vuelta, creo que la estimación es más baja por varias razones, pero igual es un país muy armado y sin duda de los más armados de América Latina. En el 6º lugar, que estamos un poquito más abajo. Yo creo que estamos menos, sí. De todas maneras, es mucho igual. Es mucho igual, sí. Es mucho igual. Ahora, es mucho o poco también es difícil de argumentar, porque no necesariamente no hay una correlación entre proliferación de armas y violencia armada. Es decir, más armas no necesariamente se traducen en violencia. Ni en América Latina, donde Uruguay es el país más armado de toda la región y no tiene de lejos una de las tasas de violencia más altas, ni en el resto del mundo, porque Estados Unidos es el país más armado de lejos y su tasa de homicidios es menos de la mitad de la nuestra. En Estados Unidos. Estados Unidos. Canadá, se estima que Canadá tiene la misma tasa de proliferación de armas que Uruguay. Y Canadá es uno de los países más pacíficos del mundo. Ajá. ¿Verdad? Ahora. O sea, a mí me gusta decir, lo digo, no tengo ningún problema, porque además no soy de los que se enamora de su idea. Sí. Se enamora de la posibilidad de cambiar mi idea, ¿no? Sí. Y yo tengo el paradigma de que una sociedad muy armada no necesariamente es una sociedad más segura. Es cierto. Ni segura ni insegura. Como que pasan por carriles distintos, por lo que estoy advirtiendo. O sea, las armas de fuego son, a mi parecer, un factor de riesgo más. Si uno tiene un arma en Finlandia, que es uno de los países más armados del mundo. Finlandia. Que luce por ejemplo, para nosotros como foco de ejemplo en muchas perspectivas. Sí, lo es. Es un país absolutamente seguro, ¿no? Pero en Finlandia además no solo en la seguridad, ¿no? Sí, en otros aspectos también. Un arma, ¿no? La misma arma en Finlandia probablemente no tenga las mismas consecuencias que esa misma arma en El Salvador. Claro, ¿no? Entiendo. Porque es el contexto lo que le da la peligrosidad, la letalidad al arma, ¿no? En un contexto donde hay desigualdad, donde hay pandillas, donde hay crimen organizado, donde hay dinámicas de violencia con retaliación, es decir, grupos armados que se vengan de otros grupos armados, ¿verdad? De delito alto, en ese contexto es donde una proliferación alta de armas o grande de armas se vuelve peligrosa. Entonces, solo para molestarte, del mismo modo que podemos entender que el número de armas no solo no nos dice algo directamente acerca del nivel de inseguridad de esa nación, aunque puede transformarse en un factor que sí juega un rol, da la sensación que el objetivo que nos debe preocupar no es qué hacemos con las armas o cuántas armas hay o qué tan fácil o difícil consigo un arma, sino qué políticas aplico para que mi sociedad sea más pacífica y menos insegura. Sí, a ver, las políticas de desarme, ¿verdad? Para venir al caso uruguayo, yo creo que Uruguay debería tener una política más agresiva de desarme, debería tenerla. Ahora, siempre siempre sabiendo que su incidencia en el delito va a ser nula. Ah, mira. ¿Está? Pero eso no significa que se va a llevar a cabo igual, porque creo que estamos demasiado armados y no hay necesidad de estar tan armados. Y cuantos menos armas hayan en circulación, entre gente que no las necesita y que a lo mejor no sabe usarlas, mejor. ¿Está? Pero no es por ahí que vamos a solucionar el problema del delito. Bien. Y sobre todo, esas políticas no van a ser efectivas
si no se reduce el delito antes. Me queda claro, para llevarme a mi casa este concepto. Delito es una cosa, grosereo, ¿no? Delito es una cosa y armas son otras. No, no necesariamente las armas alimentan los índices del delito. O sea, yo creo que, como dije antes, como es un factor de riesgo, capaz que lo potencia. Sí. Pero la forma de reducir ese factor de riesgo tiene que ser posterior a la reducción del delito. Vos me estás diciendo, Uruguay está muy armado, es el más armado del continente, es uno de los más armados del mundo. Por lo tanto, una política de desarme es una política que desde tu perspectiva sería una buena política, pero ojo, no creamos que por esa política bajaríamos los índices del delito. Exacto. Bien. Hay algunos los que ven... Ojo, dejo una cosa acá porque siempre me olvido cuando hablo de este tema en los medios, me olvido. Sí es una medida interesante a tener en cuenta porque sí suele afectar, no es la panacea, pero suele afectar las tasas de suicidio. Es decir, puede prevenir el suicidio mucho más fácil que el delito. Y ojo, porque los suicidios nadie habla en Uruguay, y nuestra primera causa de muerte violenta. O sea, la tasa de suicidios anda por 20 y pico por 100.000 habitantes. Y ahí sí el somos doble que los homicidios. Líderes planetarios, ¿no? Líderes casi planetarios, sí, efectivamente. Sí. Bien, es interesante. Por lo menos, si tuviéramos menos armas, bajaríamos el número de suicidios. Por lo menos tendería a bajar. Sí, tendería a bajar. ¿Por qué? Porque en las políticas de desarme no suelen participar nunca los delincuentes, por supuesto, pero los que sí participan muchas veces son personas que tienen un arma en su casa y sienten que no la necesitan y que es un riesgo, ¿no? Y entonces que una señora viuda, por ejemplo, entregue el arma que tenía su marido puede evitar el suicidio de un adolescente, ¿no? Ahí sí hay una relación causal interesante. Cuando se hablan de estos, me quedo en este último escalón, ¿no? Cuando se hablan de estos asuntos, hay algo que se suele decir, porque también me pregunto, y va la pregunta, es si también en alguna medida no tendería a bajar el número de, por ejemplo, otro de los crímenes que más nos están golpeando, que tiene que ver con los femicidios. Quiero decir, no que tendería a bajar los grados de patriarcado, de machismo, incluso de violencia doméstica y en particular violencia hacia la mujer. No estoy diciendo eso. Pero todo eso, si además el hombre tiene a mano un arma de fuego, es probable que el homicidio sea la consecuencia de los hechos, aunque no necesariamente ese hubiese sido el objetivo último del individuo. Cuando la compró o incluso en la práctica agresiva e inadmisible que tiene para con su mujer o su exmujer. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Si no tuviera el arma a mano, es algo que me lo pregunto, me parece que es una pregunta que aplica, quizás la muerte no necesariamente es la razón, tendría que terminar esa situación en la muerte de la mujer. Sí, o sea, a mí eso lo apoyo totalmente. Una campaña, por ejemplo, de concientización que se hace en muchos países del mundo. Yo evalué una política de este tipo en Croacia, por ejemplo. Una campaña de concientización dirigida a mujeres con el mensaje de si hay un arma en tu casa, entregala en una seccional de policía, porque a lo mejor tu marido es violento o porque tenés un adolescente, ¿no? O un niño que puede tener un accidente. Esa campaña sí puede funcionar. No está dirigida a la delincuencia, ¿no? Entendido. Pero está dirigido a gente violenta que a lo mejor no sabe controlar sus impulsos y que termina matando a alguien. Bien. ¿No? O matándose a sí misma también puede ser. Lo entiendo perfecto. Bueno, yo diría que ya una campaña que en algo me afecte el número de personas que se quitan la vida, de accidentes domésticos que terminan muchas veces con la muerte o con daños muy severos o incluso el índice de femicidio, yo diría que una campaña en esa dirección, si me baja en algo cualquiera de estos tres ítems, ya sería una campaña que merece ser llevada a cabo, ¿no? Creo que sí. De vuelta, esa campaña sería mucho más efectiva si la ciudadanía se sintiera segura. Y esa es una clave. Bueno, me leíste la cabeza porque iba a ir a este argumento. Los que suelen estar en contra de esta campaña, con derecho, ¿no? Porque estamos en la libre circulación de ideas. Una de las cosas que suelen explicar es, si yo entrego el arma esa con la que un adolescente depresivo, hijo, sobrino mío se puede quitar la vida, con la que puede un hijo mío, un nieto mío, jugando a los policías y ladrones, matar a un primo,
o lastimarlo. Sí. No, pero para... No, eso pasa, supongo que pasa, sí. Sí, claro, el juego, el usar el arma como un juego. Sí. ¿No? O porque el tío que cada tanto se toma unos tragos y comete y dice cosas horribles para con su familia y su mujer, pero que además con un arma en la mano puede transformar eso horrible en sí mismo, no lo estoy minimizando, Sí. pero además lo puede transformar en algo peor, quitándole la vida a la mujer. Sí, o el vecino, ¿no? Un tipo que se pelea con los vecinos todo el rato. Bueno, las discusiones que hay entre vecinos por no sé qué cosa, las discusiones que ha habido, casos en discusiones del tránsito, que el que se sintió insultado o agredido reacciona apelando el arma que tiene en la guantera, ¿no? Si bajáramos todo eso, aún así hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pero si me entra un chorro a mi casa a lastimar a uno de los míos, no tendría con qué defenderme. Entonces, bajo ninguna circunstancia entrego el arma. A ver, esa persona, ojo, esto es donde yo siempre discuto con otros académicos. Esa persona puede tener razón. Y eso hay que decirlo. A mí, una de las razones por las cuales escribí este libro, bueno, en realidad hay muy poco escrito en América Latina sobre el tema como tal, pero también se debe a que muchas veces los académicos en América Latina adoptamos una posición radical y no tomamos en cuenta la evidencia realmente. ¿Y por qué te digo esto? Porque a mí siempre me pareció que el argumento... Ojo, yo no tengo armas de fuego, no me gustan las armas de fuego, me gustaría me gustaría que en mi casa nunca hubiese armas de fuego, y si es posible, que en mi país no hubiese armas de fuego. Que tu vecino tampoco tenga un arma de fuego. No me gusta las armas de fuego. El que está manejando a tu lado. Ahora, el argumento que es el típico argumento académico de... no, porque hay que desarmarse, porque no sé qué, porque los riesgos son mayores que los beneficios, siempre me pareció un argumento muy elitista. Un argumento de, bueno, yo estoy en mi escritorio en la universidad y ¿por qué voy a tener miedo? Creo que si yo, Diego Sanjurjo, que no le gustan las armas en absoluto, tuviese un almacén en un barrio complicado de Montevideo y me vinieran a robar 2 veces por semana personas completamente drogadas, dudo mucho que yo no tuviese un arma. Lo Bien. dudo. Te voy a plantear esta pregunta para luego de la pausa. Y es la siguiente. En algún lugar del mundo, yo supongo que en Uruguay no, pero en otros lugares del mundo donde las cosas se miden más y mejor, ¿se podría establecer, convalidar o no, la siguiente hipótesis? Las armas en el fondo terminan matando más, estoy jugando, Sí. a los buenos que a los malos. Quiero decir, ese señor que tiene el almacén, por estar armado, a lo mejor en su entorno hubo algún accidente con el arma, o puede haberlo, o a lo mejor ese adolescente se quita la vida, o a lo mejor se le rompió la cadena y terminó matando desde su mujer hasta el vecino con el que discutió por Peñarol, o a lo mejor incluso con la intención de defenderse ante un delincuente, terminó provocando que el delincuente, reaccionara quitándole la vida a él y además afanándole el arma. Es decir, en efecto, por tener ese arma, los delincuentes dicen, no, ahí no vaya que estés armado, sí, mató un par de delincuentes y por lo tanto ya... Es decir, está medido eso, entre otras cosas, luego de la pausa, ¿sí? Estamos conversando con nuestro querido amigo, el investigador, docente, doctor en ciencia política, que además presenta su libro, Políticas... mañana a las 4 de la tarde, tengo que buscarlo porque como está en inglés Sanjurjo el nombre, dígale usted el nombre del libro. Es Gun Control Policies en Latinoamérica. Control de políticas de armas en América Latina. Diego Sanjurjo acá en el 98.7. Seguimos poniendo la mañana en camino. Último tramo de la charla con Diego Sanjurjo. Diego, no te vas a ir hoy de aquí sin volver a invitar a la gente para la presentación de tu libro mañana y sin hacer alguna referencia a las elecciones internas, porque vos mismo diste a conocer cierto aporte, me pregunto si aporte es sinónimo de apoyo, a la candidatura de Ernesto Talvi en el marco del Partido Colorado, que a propósito obtuvo una extraordinaria votación, ¿no es cierto? En todo caso, ¿te acordás que te dejé planteada la pregunta? Bueno, el que tengamos armas, las armas, terminan... ¿Tienen más riesgos o beneficios, no? Esa es la gran pregunta. Y de alguna manera, sí, ¿no? Sí. La respuesta correcta es esta, y es la realidad. El que diga otra cosa o no conoce la literatura que hay en el resto del planeta o se está está perdiendo la objetividad. La evidencia es inconclusa sobre ese tema.
Es así. Y hay tanto escrito que no se puede creer universidades enteras que se dedican, sobre todo en Estados Unidos, a intentar probar una u otra. No se puede y la evidencia es pregunta, inconclusa. entonces. Sí, porque el fenómeno es muy difícil de dirimir. Es decir, efectivamente hay personas que tienen un arma, ¿verdad?, para pelear contra la delincuencia, ¿no?, para evitar un robo, y esa arma termina siendo utilizada por su hijo para suicidarse. Uh-huh. Ahora, la cantidad de personas que cuando entra un delincuente a la casa tiran un tiro, por ejemplo, y el delincuente se va, eso es inmedible, no se puede medir, ¿verdad? Entonces, la literatura, lo que uno concluye al final, y hay libros enteros sobre ese tema, es que no se puede ir ni de un lado ni del otro. Tampoco. Lo que está claro es que si una persona está bien entrenada para utilizar un arma, las chances de que sea beneficioso los resultados aumentan mucho. Si es cuidadosa, aumenta mucho. Si tiene un arma en vez de 10, las probabilidades de que esas armas no sean utilizadas para cometer un accidente o un acto de violencia no intencionado, aumentan muchísimo, por supuesto, ¿verdad? Y entonces, como te dije antes, depende del contexto. Hay personas que tienen más riesgo de vida que otras. Una mujer, por ejemplo, que ha sido amenazada por su expareja muy violenta de muerte, tiene un riesgo de vida muy alto. Claro. ¿No? Un arma en sus manos probablemente pueda tener más beneficios, sin duda, que en mis manos, que yo no corro ningún riesgo de vida de ningún tipo, y es mucho más probable que termine siendo utilizado no sé para qué, o que me la roben. Si esa arma está en manos del agresor que amenaza, ¿no? Bien. Sí, a ver, yo sé que esa no es la respuesta que le gusta a nadie le gusta esa respuesta, pero yo como académico estoy nada, ¿cuál es la respuesta que nos gusta? El no tener respuesta. Sí, es que no hay respuesta, es la realidad, y creo que es lo que hay que decir, y hay que ser honesto, y hay que un compromiso con la verdad, que es ese, ya está. Bien, entonces volviendo al Uruguay, donde además ahora que se inicia la campaña electoral, con los partidos ya, con sus candidatos definidos, la mano en coche, es decir, entramos a otro escenario, incluso a otra dimensión de la campaña, ¿no es cierto? Es muy probable, es seguramente inevitable, que los asuntos vinculados a las políticas de seguridad estén arriba de la mesa, ¿no es cierto? Políticas de seguridad, a propósito de los niveles de inseguridad que el ciudadano en Uruguay vive, o por lo menos dice vivir, lo digo para establecer la diferencia entre cómo la gente ve las cosas y las cosas en sí mismas, ¿no? Sí. Que luce como uno de los problemas que no han podido solucionar los actuales gobernantes. No solo que no lo han podido solucionar, sino que también luce en el relato, que incluso se han agravado, en el relato y en las estadísticas. Sí. Entonces, si las posibles soluciones a este problema no necesariamente pasan por el número de armas y quiénes tienen las armas, según lo que entendí, sí como factor que incide, pero no como el determinante, ¿por dónde pasarían y por dónde deberían pasar? A ver, de vuelta, yo apoyo cualquier medida de campaña de desarme, la apoyo. Siempre sabiendo que está... El único de los precandidatos es Mario Vergara, según tengo entendido, que manejó explícitamente el tema. No, Mario Vergara decía prohibir la compra de armas por partes civiles. Esa no la apoyo por lo que dije antes. Me parece que es una invitación a que crezca el mercado negro. Me agarras mal parado. Yo pensé que hablaba de una política de desarme. Esa era Casa Grande. Ajá. Casa Grande. Casa Grande, el sector del Frente Amplio, sí apoya una campaña de desarme como medida contra la delincuencia. Uh-huh. Yo creo que ese enfoque no tiene ninguna posibilidad de funcionar. Entendí. En Uruguay ya se han implementado además campañas de desarme en los últimos años y nadie sabe porque no tuvo ningún efecto. Sí. De vuelta, tenemos que bajar primero la delincuencia. Con poca convicción también se da, ¿no? Seguro, sí. Pero hay que bajar. Que hablábamos antes, ¿no? Efectivamente, hay que bajar primero la delincuencia y mientras tanto tener una campaña de desarme que funcione permanente y voluntaria permanente. Yo la tendría desde allá mismo. No veo por qué no. Es más, también aprovecho para decirle a la audiencia, la actual ley de tenencia responsable de armas del año 2016 contempla la posibilidad de que cualquier persona vaya a una seccional de policía y entregue su arma sin tener que pagar ninguna multa ni ningún problema. Así que el que sienta que tiene un arma y a lo mejor tiene hijos en la casa y tiene un riesgo real de que haya un accidente, ¿verdad? O que no la necesita, por favor, que vaya y la entregue, ¿no? Sin dudas. Bien, volviendo entonces a las políticas para abatir los índices de delincuencia y por ende de inseguridad. Bueno, a mí antes me preguntabas por mi ayuda o mi asesoramiento a Ernesto Talvi. Que además lo contaste fue de forma
bien curiosa, quiero decir, no es porque vos sos un hombre militante de tal o cual partido. No. Nunca milité en ningún lado. De hecho, has estado viviendo poco en Uruguay como para hacerlo. Sí, no, pero además nunca voté el Partido Colorado, lo digo tranquilamente. Pero bueno, hace como, sí, no me acuerdo ahora qué te conté, pero hace como un año, será un poco menos, se puso en contacto conmigo, Ernesto, y me dijo que bueno, que le gustaría contar con mi ayuda para elaborar su programa de seguridad junto con otros técnicos. Y bueno, yo le comenté que bueno, que a mí me gustaba mi condición independiente y que no sé si me gustaría hacer campaña realmente. Y él me dijo que no había ningún problema. ¿No te subiste a ningún estrado, ni fuiste, nunca, por lo menos como militante en él ningún acto? Nunca me preguntó a quién votaba, nunca me preguntó, creo que nunca hemos hablado realmente de política como tal. Vos levantás el centro y yo cabeceo, presumo que igual lo votaste. Sí, lo voté. Uh-huh. Lo voté porque su programa de seguridad, y acá modestia aparte, porque yo tengo mucho que ver. ¿Te imaginas? No lo voté porque su programa de seguridad me parece muy flaco. Su programa de seguridad es realmente muy bueno y por eso lo voté. Y bueno, también algunas otras ideas que tiene. Pero ayúdame incluso para que la gente entienda cómo funciona a veces la política. Vos, sin necesariamente ser un cuadro político de ningún partido, más bien en todo caso un académico experto en una dimensión de estos temas desde la perspectiva de la ciencia política, fuiste convocado por un entonces precandidato para hacer aportes. Y vos hiciste los aportes casi como un gesto de ética ciudadana, democrática, republicana. Sí, me los pidió, yo conozco sobre el tema, te digo que... Efectivamente, o sea, no sé si es usual o no, la verdad que no sabría decirlo, supongo que sí, no lo sé. A mí, yo como te digo, le respondí esto y él me dijo, no importa, yo quiero contar con tu... Quiero llevar a la práctica... Si Daniel Martínez te hubieran hecho antes, te hubieran dicho, ¿sabes qué me interesa lo que vos decís? ¿Te animás a darme algunas ideas? Sin ningún problema. Por supuesto que te digo, eso fue hace un año, en este año me he ido convenciendo de que me parece que es la mejor opción para el país, ¿no? Ajá. Pero sin ningún problema. Además, sobre todo porque para un académico dedicado a las políticas públicas, que venga un político en Uruguay, donde los políticos uruguayos nunca le hacen caso a la academia, que venga un político y me diga, mirá, quiero llevar a la práctica tus ideas, para mí es un honor, o sea, me hubiese sentido, no sé, me parece como ilegítimo decir que no a eso. ¿Nunca le hacen caso a la academia, a los políticos? Muy poco. O sea, en menos porcentaje que en otras latitudes, ¿crees? Sí, a eso tenés que invitar a Fito Garcés, especialista en el tema. Él habla sobre cómo él ha escrito mucho la publicidad entre técnicos y políticos, ¿no? Exacto, históricamente ha hablado mucho. En Uruguay también porque los partidos políticos son tan fuertes que la relación entre académicos y políticos es muy, él usa una palabra que no me acuerdo cuál es, pero es muy frágil, básicamente, es muy pobre, ¿no? A diferencia de otros países. Chile es un buen ejemplo, por cierto. En Chile al revés, es muy técnica la política, demasiado técnica incluso. Claro, ¿no? Tengo entendido que el excesivo aporte técnico académico en la política distorsiona justamente lo que es la política, porque la política es mucho más que el conocimiento técnico acerca de las cosas, ¿no? Sin duda, hay un equilibrio difícil ahí, un ¿no? equilibrio, exacto. Pero bueno, en todo caso él me propuso esto, yo estuve encantado y creo que el resultado fue en el área de seguridad un programa muy, muy completo y muy bueno, ¿no? Mucho más para decir no tengo. Bien, pero a esto lo que llegaste vos, si bien yo te lo había anunciado que te lo iba a preguntar, llegaste a esto como forma de responder por dónde deberían pasar, porque convengamos que, bueno, ¿por qué no? Talvi puede ser el próximo presidente de la República. No luce ahora como la opción más probable, pero yo lo que quiero no es que Talvi o Martínez o la calle sean o no sean los presidentes. Yo lo que quiero, el ciudadano supongo que también, más allá de sus legítimas preferencias, es que los niveles de seguridad bajen y la pacificación, incluso en nuestros vínculos cotidianos, aumenten. Y de ese modo aumentará además la calidad democrática, porque si uno recupera el espacio público, en el sentido global, no el geográfico, va a mejorar la posibilidad de hacer mejores vidas y por lo tanto mejor democracia, ¿no? ¿Cuáles serían las 4 o 5 cosas que cualquiera sea el candidato debería abordar en esta circunstancia histórica que nos toca vivir? A ver, mira, a mí lo que me gusta de este programa es, por un lado, apuesta por una respuesta multidimensional, es decir, tiene una idea, una estrategia muy clara y práctica, empírica, de, por ejemplo, en barrios carenciados de todo Uruguay, implementar una serie de edificios literales que se llaman, creo que lo llamamos Centro de Atención Integral, donde policías, agentes de seguridad,
están, digamos, forzados, entre comillas, a trabajar en conjunto a diario con trabajadores sociales, con gente de la escuela de ese barrio, con empresarios que puedan trabajar ahí, con médicos, con asistentes sociales, ya lo dije, es decir, tener en cada barrio o par de manzanas gente que trabaja en el territorio, una policía de cercanía, que además está obligada a trabajar con otras áreas del Estado. Y eso es importantísimo, es una respuesta multidimensional al delito y es complicado cómo materializar eso, ¿verdad? Y eso fue un gran desafío para este programa, sin duda, que tuvimos los técnicos. Eso por un lado. Me gusta este programa porque es progresista, en el sentido de que mira para adelante, no quiere destruir ni volver atrás lo que se han hecho estos últimos 15 años, que creo que por desgracia, por la lógica política que tenemos en Uruguay, ¿no? De siempre como un péndulo, ¿no? Muchas veces se quiere destruir lo hecho, en absoluto. Hay muchas cosas que se han hecho bien y se quiere trabajar con eso. Entonces, lo que se busca, por ejemplo, es una policía, se busca volver a las comisarías, ¿no? Que es un reclamo, no sé si lo has escuchado, pero lo dicen muchos candidatos. Se quiere volver a las comisarías para poder implementar en el territorio una policía de cercanías real, que precisa una fuerza, compañía y estar localizado en las comisarías barriales, ¿no? Queremos un policía que realmente conozca a los vecinos, que conozca a las personas que trabajan en un almacén y que trabaja en la escuela, que conozca los hospitales, que conozca todo el territorio donde trabaja. ¿Está bien? La tercera propuesta que me gusta es porque está, por un lado, busca la eficacia de la policía, es decir, tenemos una cantidad de medidas que buscan aumentar la eficacia de la disuasión de la policía, es decir, que no solamente podamos disuadir a las personas de cometer delitos, sino también atrapar a las personas que han cometido delitos, pero a la vez también está absolutamente enfocado a la rehabilitación del delincuente. Es decir, lo que se busca es una reforma integral. El sistema carcelario que no parece ser... es definitivamente un gravísimo problema que tiene el Uruguay, ¿no? Efectivamente. Entonces, y es un problema que no se puede solucionar en 5 años de ninguna manera, porque es calamitoso el estado en el que está, ¿no? Entonces, lo que se va a buscar es empezar una reforma integral del sistema penal de acá, o continuarlo, mejor dicho, porque ya hay, pero potenciarlo y hacerlo una reforma nueva de acá a 10, 15, 20 años. Y la idea es que tener un sistema penal en el cual tenemos cárceles chicas, pequeñas, con personas que saben cómo trabajar con los presos y que el preso tenga una rutina diaria completa. Es decir, que todo preso en Uruguay, acá hay una clave que parece una cosa técnica, pero no lo es tanto. La clave de las políticas de rehabilitación, siempre, da igual cuáles sean, es siempre que el preso, que la persona que cometió un delito, se responsabilice por lo que hizo. Esa es la clave, es decir, ninguna política de rehabilitación funciona si la persona hizo, y lo mismo vale para las adicciones, vale para cualquier tipo de terapia, si la persona en un momento no hace un clic y dice, a pesar de todos estos problemas que tuve en mi vida, a pesar de todos los problemas que tuve en mi vida, y a pesar de que me crié en una familia desestructurada, donde mis padres eran delincuentes y tenía todo para que me vaya mal, a pesar de eso yo tuve una decisión y la tomé equivocadamente, ¿verdad? Entonces, si eso no sucede, no se puede rehabilitar a nadie, esa es la clave. Entonces, por eso también es que no se puede forzar a la gente a rehabilitarse. Y no se puede forzarla a trabajar, por ejemplo, ni a estudiar. No se puede forzar a las personas porque no funciona. No porque no se pueda literalmente, sino porque no funciona. Entonces, en nuestro sistema van a tener una opción, que es lo que se hace, por ejemplo, en muchos países de Europa del Norte. En Noruega, por ejemplo, se hace esto. Que es que el preso tiene una opción, que es o pasar el día en la celda, ¿verdad? Como ya hace ahora, ¿no? Pero en una celda donde se den las condiciones mínimas para que una persona pueda vivir ahí durante muchos años, que es muy aburrido y a nadie le gusta hacerlo, por supuesto, o sumarse a una rutina diaria completa, en la cual a las 6 de la mañana empieza limpiando su celda, duchándose, saliendo, desayunando con el resto, teniendo educación, teniendo tratamiento psicológico, aprendiendo un oficio. Eso ocurre en otros sitios, ¿no? Eso ocurre en otros sitios, también ocurre en Uruguay, ojo, tenemos algo parecido claro. En algunas cárceles Punta Rieles, la Chica parece ser un buen ejemplo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que Punta Rieles, el que ha ido, rápidamente se da cuenta de que es un sistema que ojo, me saco el sombrero, porque es muy difícil armar eso en Uruguay, pero es un sistema que está armado con alambres. Por no decir algo, si el director de Punta de Rieles
le pasa algo, se cae a todo pedazos. Exacto. Directamente. Exacto. Entonces lo que queremos es institucionalizar ese sistema y generalizarlo en todo el país, ¿no? En la medida de lo posible, cuanto antes, sabiendo que es un tema que va a tardar mucho tiempo, ¿no? Pero, y además es un sistema, el de punta de rieles, que parece no tener orden, es decir, es todo hecho muy ad hoc, que se da por las dificultades que hay probablemente. Nosotros queremos que esté ordenado, que esté sistematizado, ¿no? Que la persona... Que sea previsible, además que la Claro, persona sepa, que la hoy persona- lunes me va a pasar esto. Exacto, y que la persona cuando llegue ya automáticamente sea sujeto a un estudio, un análisis de cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Hay personas que tienen problemas de toda índole, ¿no? Ujú. Psíquicas y que necesitan un tratamiento especial. La gran mayoría de las personas necesitan tratamiento por sus adicciones a las drogas, ¿verdad? Y a partir de ese análisis se haga una rutina para esa persona. Pero tiene que incluir trabajo y estudio, tiene que incluirlo, Ujú. ¿no? Y lo que te garantizo, además, porque esto se da en otros países, es que la enorme mayoría de los presos, una vez cuando ven que eso funciona, o que eso sucede, o que tiene esa posibilidad de que es real, se someten a eso. A nadie le gusta estar todo el día en una celda sin hacer nada durante 4 años. A nadie. La gente se mete en esos programas y una vez que tienen una rutina diaria, su vida cambia. Cambia de manera radical. Porque tener un objetivo en la vida, antes lo hablábamos sobre esos temas que no tienen nada que ver, Sí. pero tener un objetivo diario en tu vida, ¿no? Ya sea aprender algo, o aprender a manejar mejor sus emociones, o mejorar en una terapia, o aprender un oficio, que es sobre todo lo más interesante para cuando salga, ¿verdad? Eso te cambia la vida, y eso es lo que realmente hace que la persona en algún momento diga, yo tengo la opción de mejorar mi vida a pesar de todos los problemas, y la voy a tomar. Diego, bueno, lo voy a dejar el encuentro, por hoy lo dejo acá. El libro, Pero- viernes... Esperá, pero antes te quiero anunciar algo que ya he hecho antes y que seguiría haciendo después, y es que volviste a insistir en esa imagen que es muy recurrente en Uruguay y parece una imagen acertada, la del famoso péndulo, ¿no? Entonces yo siento que también con estos temas nos vamos de un extremo al otro. El que de alguna manera se impuso en el arranque del gobierno de la izquierda era: el delito tiene su causa casi exclusiva en las condiciones materiales en las que se desarrolla la vida de las personas. Por lo tanto, una vida de miseria, una vida en el barro, una vida sin saneamiento, sin trabajo, sin educación, necesariamente va a propiciar la delincuencia. Y en la medida que nosotros ataquemos eso, la delincuencia va a caer drásticamente. Eso no ocurrió porque el Uruguay hoy tiene ese objetivo: Sí. menos pobres y menos excluidos. Sí. Y sin embargo, los niveles de violencia aumentaron. Sí. Yo lo que veo a propósito del péndulo, que ahora se ha ido al otro extremo, de decir que aparentemente todo delincuente y toda forma de delito es fruto de una decisión absolutamente libre, y que el individuo, que el delincuente, en lugar de haber optado por las cosas buenas de la vida y los valores que todos compartimos, como si eso fuera posible, todos compartir mágicamente un valor acerca de cosas, ha decidido deliberadamente violarlos y no tener en cuenta, y ha decidido caminar por el rumbo del delito y la violencia. Y quiero decir que ese también me resulta un péndulo inadmisible, Sí. ¿verdad? Quizás la forma sea encontrar un punto medio donde una cosa necesariamente cierta, más la otra, la elección, que de alguna manera siempre se da, ¿entendés tú?, debe ser también tenida en cuenta. Mira, ¿no? el rol principal del sistema de justicia, de todo el sistema, y del que nunca hablamos, pero es su rol principal, yo diría que el 90% de su trabajo es disuadir a los delincuentes. ¿Está bien? Disuadir. ¿Qué significa esto en la práctica? Que hay muchas personas en Uruguay, ¿verdad? No cualquiera puede ser un delincuente, eso es obvio. Es decir, hay personas que no son pobres, que tienen sus necesidades satisfechas. Es muy extraño que terminen delinquiendo, ¿verdad? Los delincuentes Bueno, son hombres, jóvenes, pobres, con familias estructuradas, con bajo nivel Supongo que educativo, deliberadamente estás dejando fuera un cierto sistema de delito, ¿no? Sí, El que por tiene que ver supuesto. con la evasión, Por supuesto. fundir bancos, Ahí va. los grandes problemas, que además curiosamente ocasionan en perspectiva material mucho más daño a las naciones. Totalmente verdad. Sí, sí. ¿Para qué no? Verdad. Porque no Estoy quiero que te hablando del- adjetiven de que, del delito de cuello blanco, este flaco no habla, bla, bla, bla. No. El crimen violento, ¿verdad? Que es el que ahora más nos preocupa en Uruguay, Sí. ¿verdad? Los delincuentes tienen los delincuentes, las personas que son propensas a caer en la delincuencia, por decirlo de alguna manera, tienen una cantidad de opciones en la vida
limitadas. Es decir, Sí, claro. no, a diferencia nuestra, ¿verdad? Hay un montón de opciones que simplemente no se les pasaba ni siquiera por la cabeza tomar, ni podrían tomar, probablemente, ¿verdad? Ahora, siguen teniendo opciones. Y el rol del Estado y del sistema de justicia penal tiene que ser decir, bueno, vos tenés todos estos problemas, es así. Como Estado estamos luchando para que dejes de tener estas necesidades insatisfechas, estamos luchando para que los caminos legales sean más atractivos y más fáciles, pero a pesar de todos estos problemas que existen y que los tenés, el camino ilegal no lo puedes tomar, y punto. O sea, eso como sociedad tenemos que estar claros que por más de todos los problemas que tiene la sociedad, por más que sea difícil, el camino del crimen no es una opción viable y punto. Ya está. Entonces el Estado tiene que hacer más atractivo el otro camino, el de estudiar, el de trabajar, y disuadir este. Ya está. Bueno, la seguimos acá, más temprano que tarde. Pero mañana seguro, en la Facultad de Ciencias Sociales, allí vamos a estar participando. Mañana viernes, 16:30 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Salón H2. Bueno, que es un salón muy vital, porque H2O es el agua que todos necesitamos, y seguramente por ahí está dado el mensaje subliminal. A propósito del libro que se presentará mañana, Control de Políticas de Armas en América Latina, que fue editado por PANCREF, ¿no? En el marco del 6º Congreso Uruguayo de Ciencia Política, organizada por la UCIP, la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Se trata el libro sobre violencia armada, políticas de control de armas, teorías de políticas públicas en América Latina, y participan Fito Garcés, Nicolás Trachtenberg, José Miguel Busquet y además el escritor, que además es nuestro invitado y amigo, Diego Sanjurjo. Mucho éxito y hasta entonces. Muchas gracias, Alejandro. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7, 13 temporadas. Nos importan las ideas.